Amigas y amigos, muy buenas noches. Qué bueno contar con su sintonía como siempre. Sean bienvenidos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, para mí, verdad, un honor, un privilegio volver a hacer contacto con ese público que desde el primer minuto están firmes en sintonía con su programa Arte y Cultura con Bienvenida. Y como que nos dejaron solos. Así nos dejaron solos y hacemos la invitación a ese público a que mantengan su fiel sintonía hasta el final, porque hoy tenemos un contenido cargado de informaciones súper importantes. Así es, estamos solos, pero vamos a salir bien. Bien. Seguimos en este hermoso mes de abril, aunque las lluvias en muchos lugares de nuestro país siguen haciendo sus estragos, pero que la primavera no nos la dañe la lluvia. Por otro lado, lamentamos muchísimo, todos los medios se hicieron eco de la triste partida del periodista, comunicador, productor de televisión y escritor Carlos Batista Matos. Oye, cuánto sentimiento, todo el mundo ha sentido la muerte de Carlos, porque la verdad que hacía un humor muy digerido. No hay una persona totalmente, con un sentido del humor único. Sí, porque cuando te decía que era el más bello, decía, ¿acaso lo dudan? O sea, que no había que dudarlo, es el más caro. La única corbata que puede competir con la de Carlos Batista es la que tengo yo. La que tú tienes. Sí. Pero bueno, sí, entonces, una figura importante la que verdad perdimos. que él hizo grandes aportes a nuestra música autóctona, el merengue, también escribió un libro sobre la bachata, o sea que, y con ese programa en Colorvisión a las 3 de la tarde con los famosos, tantos años comunicando al país. Un amigo, no sé si exageró, pero un amigo muy cercano dijo que Carlos tenía como 10,000 corbatas. Lo que pasa es que le regalaban mucho. Eso pasaba con mi hermano Juan, con Vargas Lima. Increíble. Yo me sorprendo con la cantidad de corbatas, porque la gente le regalaba muchísimas también. Y fue muy triste también que al momento, antes de sepultarlo, sus hijos y los amigos, los que estaban ahí, en vez de flores, le tiraron corbatas. Y eso fue triste. Él se identificaba mucho realmente con Así con es, bueno, que descanse en paz, Carlos Batista. Felicitar ya por otro lado a todos los locutores dominicanos en su día. Felicidades, Carlos. Sí, muchísimas gracias, igualmente para usted. Sí. Hoy, 18 de abril, Día del Locutor. Hay mucho que hablar sobre esta profesión, la responsabilidad que debe tener una persona cuando usa un micrófono. Usted no sabe detrás quién lo está escuchando. Entonces vemos casos que quizá hay niños frente al televisor o en la radio y tienen que escuchar muchísimas palabras fuera de lugar. Así es. Entonces, es bueno, además de felicitarlo, a los que cometen ese error, que tengan mucho cuidado, porque el locutor se define como la persona del buen hablar. Correcto. Entonces, si usted es la persona del buen hablar, no pueden salir de su boca, utilizando un teléfono, malas palabras. Y yo lo veo en la radio, en la televisión y donde quiera, que todavía lo hacen. Sí, no debemos dejarnos usar, como dice un colega comunicador llamado Barbermena, que de hecho es de aquí, de la provincia de Duarte, de Cenoví. Sí. Él dice que no podemos dejarnos llevar del demonio de los views. Entonces, hay gente que por el hecho de que lo vean, se montan en la ola y cometen el error de fallarle a la comunicación, porque cuando decimos palabras incompuestas en estos medios, pues eso se llama faltarle a la ética comunicacional. Sí, no, de esa profesión, claro. Así es. Un caso lamentable
fue que ayer el merenguero típico, Ramfis Torres, una pareja de haitianos que vivía con él en su vivienda, entonces lo mató a palos, lo mataron a palos. Hoy hablaban de machete, no, la noticia dice que fue a palos. O sea que San Juan de la Maguana ha estado de luto, muy triste. Máster, si usted me puede presentar la foto de Ramfis Torres. Sí, él estaba ya una persona mayor, pero todavía tocaba, muy querido en su comunidad, y que descanse en paz. Oye, no es la primera vez. Eso ha ocurrido muchísimas veces de nacionales haitianos que le dan mucha confianza en una casa y hasta cuando ellos se dan cuenta y me excusan, lo que no son así. Correcto, sí. Donde hay movimiento, ya sea de dinero o algo, entonces matan a los dueños. Eso ha pasado varias veces. Hacendados que han tenido haitianos en sus fincas. Entonces, señores, tengan cuenta, tengan mucha cuenta. Bueno, a propósito, gracias, Máster, a propósito de los haitianos que siguen matando dominicanos, el líder de la Antigua, como se le conoce a Ángelo Vázquez, que algunos quieren que sea presidente, le llaman también el Duarte de ahora, denunció que hay una trama contra su vida, porque él no solo quiere la inmigración irregular solo de los haitianos, de ninguno, de que todo el que venga a quedarse aquí al país sea de manera regular, correctamente, pero ataca muchísimo a los haitianos. Entonces en Haití se dice que se está colando algo con el fin como de quitarlo del medio, dicho así, como de matar a Ángelo. No le va a ser fácil. Incluso vieron un haitiano rondando su casa y ya está en alerta. Así que vamos a ver, señores, si todo este odio y esta cosa. Fíjate esta, gracias, Máster. Sí, en ese orden de Ángelo, sería bueno hacer el llamado a las autoridades, porque él es una persona, ¿verdad?, que se está destacando en este país. No, ya las autoridades lo saben, porque él fue y lo denunció. Sí, para ya que se sabe. Le den el apoyo correspondiente. Así es. En ese sentido de seguridad. Sí. En ese orden del desorden, señores, que hay en este país, que alguien dijo esta tarde que este país hay que cerrarlo aunque sea 2 meses, a ver si se tranquiliza. En Santiago la población ha estado hoy muy indignada, principalmente esta tarde. Las redes están llenas porque un muchacho joven, un chofer de un camión recolector de basura, infeliz, por un roce, un accidente con un motorista, entonces esa caravana de motoristas le cae atrás para lincharlo. Entonces se ve cuando él se va a montar el camión y viene el hombre y le cae a puñaladas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo ese hombre llegó hasta el Palacio de Justicia de allí? ¿Era que decía? Sí. Y habló y dijo que lo habían herido y que las cámaras estaban ahí, pero lamentablemente murió. Wow. Entonces, mucho dolor ha dado eso en Santiago. Gente que salen a ganarse el pan. Ya la gente no quiere hablar civilizadamente, sino por cualquier accidente, por chiquito que sea, lo que quieren es pelear. Bueno, nosotros tenemos que recordarles a todos ustedes que este espacio llega gracias al patrocinio de Barley Comercial. Siempre les digo que para ustedes hacer surtir su colmado, supermercado o almacén, solo tienen que visitarnos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, número 10, o llamar al teléfono 809-244-1628. También le enviamos un representante de venta a domicilio, le enviamos su mercancía a domicilio a buenos precios, siempre frescas. Barley Comercial, ahí está su amigo Eufemio Vargas. Decir además que llegamos gracias a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Estamos ubicados en la calle Castillo, esquina San Francisco,
específicamente frente al Parque Duarte, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, donde siempre se puede ahorrar. Y que sigue con su fiesta de préstamos. Así es. Agradecer a nuestra gente de Mercasit con su aceite Crisol, que siempre ha apoyado este espacio, Arte y Cultura con Bienvenida. Al siglo XXI que se encarga de tu salud, de mi salud y la salud de los tuyos. Siglo XXI en la Duarte 25 con el especialista que usted necesita. Ahí también está mi queridísimo doctor Federico Campos Guzmán, cardiólogo, ecocardiografista e internista. Un ser humano que además de médico se convierte en su amigo. Vaya a chequear su corazón. Sí, hay que chequearse, Carlos, porque siguen los infartos. Así es. Esta semana siguieron muriendo personas jóvenes en toda esta región. Entonces, la prevención es fundamental. Así es. Y agradecer a nuestra gente de la Fabril con su aceite La Joya, un aceite puro de soya, natural y muy bueno para freír. Con estas recomendaciones nosotros nos vamos a ir a una pausa. Sigan con nosotros. Hay que reírle a la vida, señores, hay que reírle y a los momentos difíciles también. Los invitados de esta noche, en esta primera parte, una comisión de locutores de la Asociación de Locutores de aquí de San Francisco de Macorís. Ellos tenían una fiesta en el Club El Mayorista que terminó a las 4, me dice Tito Marte, que recogiendo y todo, lo que hace como una hora que salieron del club. Entonces, no han llegado los locutores. ¿Y qué puedo yo decir? ¿Verdad? Cada quien es dueño de sus actos. Ellos son productores de espacios y saben qué pasa cuando usted incumple en un horario donde usted está invitado. Me excusan que lo diga así, pero yo por la mentira muero. Pero seguimos. Carlos, nosotros haciendo un poquito de historia de cómo nace el Día del Locutor, hoy se resalta esa labor de hombres y mujeres que no solo informan, sino que también entretienen al oyente, por ejemplo, y educan también, el locutor educa. Totalmente. Por ejemplo, antes del 1952, por ahí, antes de la televisión, la gente lo que escuchaba era la radio. Y hay algo, bueno, vamos a decirlo, en el país nuestro, no sé en otros, y es que los agricultores salían en una mano el machete y en la otra el radito. Así porque es. El surco lo llevaban escuchando o música, noticias, pero entonces no estaban solos, estaban con el locutor a través de las ondas. Así es. Y otra cosa, el locutor entra a su casa sin permiso, a su espacio. Solo basta con encender la radio. ¿Qué te motivó a ti, por ejemplo, a estudiar locución? Sí, él sabe que históricamente los contadores, normalmente su misión es estar en una oficina cerrada, y la gente van y le tocan solamente para pedir la información, pedir papeles, reportes, y normalmente no tienen como esa vocación de comunicar, ¿verdad? Entonces yo vengo como contador a tratar de romper ese paradigma, y ¿verdad? Y lograr que no solo sea número que tú veas. Sí, correcto, y que esos conocimientos que vamos acumulando, bienvenida a través del tiempo, tengamos la oportunidad de compartirlo con la sociedad, y entiendo, eso es una de las partes que más me motivó a estudiar locución.
Ya. Sí. Fíjate, para que tú veas, mediante un decreto, a quien hay que agradecerle que el 18 de abril se celebra el Día del Locutor, es al doctor Joaquín Balaguer, que lo designó. Porque ya el 2 de abril del 1938, Telecomunicaciones le daba el examen a algunos, incluso de ahí salieron narradores de pelota, buenos locutores, ahí fue el primer examen. Pero Balaguer, mediante ese decreto, fue que designó que hoy, 18 de abril, sea el Día del Locutor Dominicano. Otra cosa, hay un dicho, bueno, lo que te decía, un dicho popular de que donde quiera se cuecen habas. Hay muchos locutores, vamos a circunscribirnos a nuestro país, muchos locutores buenos, buenísimos. Si nos ponemos a citar, pero son demasiados. Sí, no podemos citar. Y otros que se nos han ido. Sí. Por ejemplo, aquí este espacio tuvo el honor de tener aquí a María Cristina Camilo en el año 1914. Y para mí fue un alto honor recibirla aquí y en mi casa. Entonces, imagínate, la primera locutora dominicana. Hay un saludo especial para mi querida doña Lourdes Sánchez, primera locutora aquí en San Francisco de Macorís. Digo, mujer, locutora. ¿Tú me ibas a decir? Sí, no, hablando de esos locutores que han marcado trascendencia, que tienen una trascendencia histórica. Recuerdo ahora ese noticiario de Noticiario Popular, que ese noticiario lo daban todos los días, al mediodía, a las 12 del mediodía, y eso pues marcó historia, ¿no? En la comunicación, en lo que locución no, se refiere. Y aquí en San Francisco de Macorís, y muchos se nos han ido, porque con el COVID a nivel nacional murieron 17 locutores. Wow. Y nosotros tuvimos locutores y periodistas que se nos fueron con el COVID, lamentablemente. Pero los de ese tiempo, ¿quién no recuerda, bienvenido Santos, el Tágara? O sea que era rara la casa donde por la mañana no ponían gozando al amanecer. Porque como en esos tiempos no había teléfono, como ahora en toda la casa y celular en todas las casas, la gente se comunicaba a través. Por eso IBI Radio es tan importante para nosotros y para nuestra historia. Ahí tenemos a Machacho González también. Vamos a seguir mencionando. Pero en el caso de Bienvenido, el Tágara, y esa jocosidad que tenía, la gente lo llamaba y daba los servicios públicos. Por ejemplo, le avisaban en tal campo a alguien de que fulanita había dado a luz, por ejemplo, en el hospital. Ya la familia sabía. Lo que pasa que él relajaba muchísimo porque la gente le decía, avisarle a fulano de tal en la manera que su hija dio a luz una niña hembra. Oye, y eso era la risa de él, porque si era una niña tenía que ser hembra. Entonces, era muy escuchado. El Chino Ten, que todos sabemos la manera como lo asesinaron y siempre lo recordaremos, padre del destacado locutor, mi queridísimo amigo José Manuel Ten. Hicimos juntos, nos graduamos en locución en el 1996 y no puede negar de quién es hijo, del Chino Ten, porque una excelente voz comercial y buen locutor. Saludos, José Manuel. Un Tony Vázquez, esas rancheras en IBI Radio, después que terminaba el Tágara, todo el mundo cantando música mexicana, porque con Tony Vázquez nos aprendí. Niña, ¿tú te aprendiste alguna? Exacto. Ay, que descansen en paz. Eduardo Guzmán, Anthony Rojas, hablar de William García, Sí, pero Fabio Gori era periodista. Pedro Fernández, periodista. William García, gran comunicador,
maestro de ceremonias, voz comercial, que se nos fue de una manera tan de repente. También pertenecía al benemérito Cuerpo de Bomberos, era oficial, y son gente que uno no puede olvidarla, que te aparecen, por ejemplo aquí en Teleoperadora del Nordeste, cuando tú pones el canal 1, ahí es la voz de William, que sale orientándote, para que si cualquier cosa tú no entiendes en el televisor, él te lo va diciendo. Mendy López, mi compadre, fue de los que algunos que me recordé, Francisco Enríquez en Radio Taína, que era médico y era también el dueño en Radio Taína, Miguel Ángel Consuegra, José Enrique McDougall, no recuerdo bien el apellido. Bien, todos que descansen en paz. Máster, si usted puede ponerme un videíto, por favor, que hicieron aquí en Telenor para recordarlos, recordar algunos. Ahí sale Antonio María, pero ustedes saben que es periodista y que está vivo, y que algunos han fallecido. Usted tiene el video, Máster, usted me avisa, ¿ya? Ok. En cada rincón de nuestra ciudad hay voces que nos informan, que nos acompañan y que nos hacen sentir. No siempre las vemos, pero siempre están ahí. Son la energía de nuestras mañanas, la compañía de nuestras tardes y la voz de nuestras noches, porque su voz no solo se escucha, se queda para siempre con nosotros. Hoy celebramos a quienes viven detrás del micrófono y recordamos con respeto a quienes, aunque ya no están, dejaron su voz para siempre en nuestra historia. Así es. Gracias por llevar la voz a toda la comunidad. Así es. Sí, Carlos. Mencionar ahí también a las personas que todavía viven y están aportando grandes. Sí, ahí está Tito Marte, sí, no, que ha sido varias veces presidente y todavía lo es. Y que están de los locutores. Perfecto. También mencionar a Yanna Tavares, que es la comunicadora. Es franco-macorizana. Una trayectoria grande que de no, y aquí en Macorís. De San Francisco, ahí está tu amiga, con la que esta niña, Ana María, Alessi, muy buena locutora, muchísimos locutores buenísimos. Nieve, que han estado, creo que Nieve Marte, la apellido. Tiene Arbel Mena, amigo mío, Arbel Mena. Exacto. Que trabaja con Jochi Santos. También aprovechamos y lo saludamos. Él es de la escuela también, de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Y realmente San Francisco de Macorís es una fábrica de comunicadores. Así es. Sí. ¿Cómo tú ves la locución ahora? Porque yo te voy a decir una cosa. A veces dicen de doña Aida, cuando decía doña Aida o doña Zaida, ¿era doña Aida? Sí. Doña Zaida, sí. Sí, que hasta Johnny Ventura le cantaba. Entonces, ahora hay un señor que tiene un programa, incluso se lo han quitado varias veces y vuelven y le dan el permiso, La Masa. Una noche yo vi a ese señor con tantas malas palabras y con tantas cosas fuera de control, que dije, Dios mío, ¿y esto en mi país? ¿Qué esto está pasando? Y entonces, pues no volví a verlo jamás. ¿Cómo tú ves la locución ahora en estos tiempos? Sí, la locución, viéndolo desde ese punto de vista, entiendo que tenemos grandes retos, sí, por un tema de valores, si se puede decir, y debemos nosotros lo que nos identificamos con la comunicación limpia, ¿verdad? Desarrollar esa campaña y levantarnos en contra de los malos vocablos, del mal comportamiento, porque como usted decía ahorita al inicio, hay niños, jóvenes y de diferentes edades que nos están escuchando y de alguna manera ellos absorben lo que nosotros decimos, tanto en la radio como en la televisión, a veces yo pienso, y también en las redes sociales, que ahora son un medio fuerte
también de comunicación. Sí, pero entonces yo siento que el círculo de locutores entonces no hace su trabajo. Cuando se sabe que hay emisoras que transmiten en hora que no se debe, cosas no aptas para menores, entonces no sé en qué está la... Sí, ahí la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía tiene un compromiso y tiene un reto bien importante. Mi hijo, pero eso materia. Casi no existe. Sí, deben... Aquí se hace lo que quiera la gente. Espectáculos públicos, sí. Bueno, ahí existe una nómina que cobran, eso sí te lo aseguro yo. Sí, entiendo de que ahí... cobran, están en todos los pueblos, porque tú sabes que hay que ponerle al compañerito un cheque. Entonces, cuando no encuentra dónde engancharlo, lo ponen ahí en espectáculos públicos. Pero está espectáculos públicos realizando de verdad lo que deben hacer. Yo digo que no, porque aquí ocurren cosas. Entiendo que hay oportunidades de mejora y yo entiendo que deben ponerse la pila, como decimos en el buen dominicano, porque realmente la comunicación, especialmente en las redes sociales, porque los medios tradicionales por lo general mantienen esa línea del respeto, pero las redes sociales no están pero mira, tú sabes lo que apareció esta tarde en Facebook, que había muerto Manolo Zuna. Me dice la hija mía, mami, no crea eso. Una serie de páginas publicando, entonces ahí tienen reporteros publicando cosas y también con muchísimas faltas ortográficas y matando gente, porque oye, hay una mayoría de mexicanos que tú dices, y fue verdad, que murió tal artista, tal actor. Entonces no nos podemos dejar llevar. Esa observación quería yo hacerla a los amigos televidentes. Señores, si nos llevamos, bueno, bien dijo este artista mayor de aquí, que si nos llevamos de las redes sociales, él dijo, las redes sociales enferman. Escúchenme, Manuelito. Sí. Y entiendo déjame que ver. Sí. Tenemos, sigue hablando. Hay un gran en reto. En el aire. Sí, hay un gran reto en este sentido. Y de hecho hay una preguntita que quería hacerle a usted como experiencia, sí, que para aprender, estamos aprendiendo todo. Y es sobre cómo usted visualiza, ya con su experiencia en los medios, el futuro de la radio, ¿no? Tomando en cuenta el impacto que está teniendo ahora el tema de los podcasts y las redes sociales en sentido general. Mira, puede venir redes sociales, puede venir, y yo soy de las que creo que la radio y la televisión no van a desaparecer nunca. Es como los libros, siempre va a haber quien lea. Y no es lo mismo, y lo he dicho aquí muchas veces, leer un libro online que tú hojearlo, saborearlo, voltear la página, no es lo mismo. Y que tú digas, déjame leer el libro otra vez, o déjame recordar una parte de tal capítulo. Eso te digo, la radio y la televisión no van a desaparecer. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, las redes están ganando muchísimo espacio, pero también están acabando con mucha gente. Sí, no, y que los medios tradicionales, como usted menciona, la televisión y la radio, siempre pues, tienen su público. Tienen su público y por lo general son contenidos de calidad y la calidad se impone en el tiempo. Sí. Sí, entonces las redes sociales normalmente son cosas del momento que pasan de moda. Y que pueden pasar muchísimos disparates por ahí. Sí, y ya estuvo en el tapete un momento. Y tú perder mucho tiempo también. Correcto. Y en vez de leer un buen libro, pasar horas y horas viendo muchísimos disparates en las redes. No es que yo sea enemiga de las redes, porque he dicho aquí que tienen sus cosas buenas. Correcto. Sí. Pero también cosas malas. Así es. ¿Me va a hacer otra pregunta?
Sí, no, le tengo otra pregunta. O sea, que a los invitados que venían, tú me la vas a hacer a mí. Correctamente, pues yo sé que usted maneja y tiene la experiencia, una larga trayectoria ya en estos medios. No, pero Carlos se las trae. Sí, ¿no? ¿Y cuáles cualidades cree usted que debe tener un locutor hoy día? O sea, cualidades para destacarse en estos medios. Fíjate, tú sabes que hay personas que tienen anécdotas de que se enamoraban de los locutores. Mujeres, que, bueno, en el caso de doña Lourdes, don Tato, que en paz descanse, la escuchó como locutora. Le encantó su voz y se casaron. Y mira cuántos años duraron, es un ejemplo. Pero se enamoraban. Había un locutor que hacía un cuento de que se le aparecían a la emisora mujeres solo para conocerlo, porque hablan bonito, pero quizá cuando iban se encontraban con uno bien feo, no le gustaba, pero ahí se decepcionaban quizás, porque hay gente que busca a veces lo estético. Y eso pasa. El locutor es un maestro. Con esa palabra hablada, usted enseña, no solo enseña, orienta, sino que el locutor debe ser un ejemplo en la sociedad. No ser usted en su cabina con su micrófono una cosa y en la calle otra. Y eso pasa a veces. Entonces en la calle tienen una conducta que tú dices, pero eso es fulano de tal. Pero en la radio se escucha otra cosa. ¿Sigue con la pregunta? Que si le hacen una broma, si le hacen una broma planificada, ahí le sale la verdadera persona, como hemos visto casos de comunicadores que le han hecho broma y explotan. Y explotan. Y dicen de todo. Entonces, ahí al aire. Sí, así es. Sí, yo entiendo que el comunicador tiene que manejar el tema de la inteligencia emocional, tener un buen control de sí mismo. Sí. Esas son cualidades que deben caracterizar. Sí. Sí. El locutor antes era muy mal pagado. Mucha gente lo hacía por hobby, casi. Porque es la realidad, de eso solo no se puede vivir. Yo digo que todavía no se puede. Quizá hay casos ya muy, ¿cómo te digo? Un Jochi Santos, pero hay mucha gente que no puede vivir solo de la locución. ¿Siga? Sí, excelente. Si no, ¿alguna recomendación que usted le daría a esos jóvenes que se están iniciando en los medios de comunicación? ¿Qué recomendación lo primero es, pudiéramos dejarle? Sí. Bueno, en el curso se aprende bastante. En el curso de locución de la escuela Otto Rivera, que ahí fue que nos graduamos. Sí. Pero yo le exhortaría a que primero lean mucho y que tengan cultura general, porque el locutor debe tener cultura general. Porque cualquier llamada o algo que le hagan y que usted no sepa ni de lo que le están hablando. Ahora mismo, que si la guerra en Oriente, que si ya abrieron el paso ¿cómo es? El estrecho. Ajá, el estrecho. O sea, tiene que estar al día. Así es. Y conocer mucha geografía, en el lenguaje, tratar de cada día hablar mejor. Muy importante. Sí, ya, otra preguntita. Otra preguntita le tengo. Y es sobre la formación. ¿Cree usted que se puede formar un locutor de manera didacta? O sea, que no tenga que ir a una escuela. Déjame decirte que antes aquí era de una manera que muy jovencito entraban a una cabina hasta para ayudar o servir, o el muchacho demandado. Y de ahí le nacía que querían ser locutores, y no crea que siempre aquí ha habido escuela de locución. Entonces, antes sí había gente autodidacta. Hay personas que traen también
cualidades innatas muy propias, que a veces quizá no son profesionales y tú los escuchas desenvolviéndose como todo un profesional. Pero hay una cosa que nosotros lo dijimos el sábado pasado, que estaba Julie aquí, hoy no pudo estar con nosotros, y decíamos que no importa la profesión que usted tenga, el curso de locución se lo recomendamos a cualquier profesional, porque eso viene a hacer crecer tu acervo cultural. Puse el ejemplo de mi hermano Eufemio, comerciante, toda la vida, gracias a Dios, como él llegó a nivel universitario, ha tenido un léxico muy bueno, los periodistas siempre destacan eso en él, pero no obstante a eso hizo el curso de locución. ¿Por qué? Él tenía también un programa aquí, muchísimos años, orientación comercial, se hizo locutor, pero también eso le ayudaba en la vida diaria como comerciante, como líder comercial, para dirigirse, imagínate, a nivel nacional e internacional en lo que tiene que ver con el comercio. Es decir, que la locución ayuda muchísimo, muchísimo. Pero nosotros no vamos a ir a una pausa porque tú vienes con tu sección de finanzas, señores, con Carlos. Hay que aprender. Y enséñanos en alguna de esas secciones a cómo ahorrar, Carlos, porque se hace difícil a veces. Muy importante esa parte. Nos vemos ahora, mi gente. Bien, gracias, mi gente, por continuar ahí en sintonía con nosotros. Esta noche, como les anunciaba, Carlos nos trae un tema muy interesante de finanzas, titulado Inteligencia Financiera. Qué importante. ¿En qué consiste, cómo se logra, Carlos, esa inteligencia financiera? Sí, bien, pues entramos inmediatamente, Mateo. Sí, así es. Sí, la inteligencia financiera es fundamental. Sí, ¿en qué consiste la inteligencia financiera? Esa habilidad para manejar de manera correcta los recursos, los ingresos que en un momento determinado logramos obtener. O sea, que una ama de casa, yo decía el otro día, hablando contigo de finanzas, si le dejan 200 pesos, le guarda comida al esposo. O sea, ahí ella usa una inteligencia, ¿verdad? Perfecto, y fácilmente de esos 200... para repartirlo. De esos 200, fácilmente, si lleva al máximo su inteligencia, puede guardar 50 por ahí. ¡Ay, Dios! Pues tú estás como el chiste que hacía él, ¿cómo se llama? Sí. Bien. Pero entonces, sí, agregando un poquito más al tema de la inteligencia financiera, que donde se logra plenitud la inteligencia financiera es cuando logramos ahorrar, ¿verdad? Y luego que tenemos esos ahorros, invertirlo en activos, por ejemplo, un local de negocio, y que ese negocio entonces comience a generar dinero, que como decíamos en otro segmento, en otro tema, y que ese dinero, mientras yo estoy viajando para Estados Unidos o durmiendo le esté generando. Ese dinero está trabajando por nosotros. Así es. Entonces ahí es donde se consigue a plenitud lo que es la inteligencia financiera. Pero para lograrlo hay un sinnúmero de pasos que la mayoría no está dispuesto a hacerlo, pero desde este programa les recomendamos que lo hagan. Ya. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es contar con un proyecto de vida para entonces poder aplicar esa parte inteligencia financiera? Ay, sí, esa parte juega un papel fundamental el proyecto de vida. Y usted me preguntará, ¿por qué? Porque si no se tiene un plan de vida, si no tenemos metas se vive una vida desordenada. Sí, se vive sin saber en qué invierte, sí. Viviendo el momento y recibimos el dinero, vamos al supermercado, lo gastamos en cualquier cosa que vemos, como decía usted. Sí, que a veces pasada, se gasta todo lo que anda en la cartera. Y se va. Entonces eso es el resultado de no tener metas, de no tener un objetivo establecido. Yo decía una vez en ese orden de que hay gente que va al supermercado sin una lista de en sí, porque eso no quiere decir que tú te salgas de esa lista, si ve algo.
pero hay gente que compra de manera impulsiva. Eso mismo pasa en las tiendas, que fue por un pantalón y se llevó 3 blusas y otra cosa, porque compra de manera impulsiva, ¿verdad? Correcto. Entonces, al no tener una meta que le haga hacer memoria, porque cuando tenemos meta, bienvenida, cuando estamos mirando los sacos y los pantalones, nos llega a la memoria, wow, pero yo tengo una meta que quiero alcanzar. Entonces, no puedo gastar todo en esto. No puedo gastar todo, sí. Entonces me llevo solamente el pantalón que fui a buscar. Eso es porque hay un proyecto de vida. Entonces ahí radica la importancia. En términos financieros, el proyecto de vida juega un papel importante por ese motivo. Sí, yo tengo una pregunta aquí sobre el control del dinero. Más o menos está relacionado ahí. Sí. ¿En qué consiste el control del dinero cuando de inteligencia financiera se trata? Ese es un punto también que es bien importante resaltarlo. Control del dinero, cuando hablamos... Una vez vino un economista aquí, perdón, que tú tienes la pregunta, primo mío, y él me decía que siempre se puede ahorrar. Está como la Asociación Duarte. Eso es correcto. Y él me decía, yo le decía, primo, pero si lo que cobra no sobra, no, hay que sacarlo. Siempre se puede ahorrar. Sí. Y más o menos por ahí anda la pregunta. Entonces, sí, cuando hablamos de control, precisamente al final vamos a caer en ahorrar. Porque el control te va a permitir llevar ese registro, es el presupuesto, llevar un registro de todo el dinero que tú piensas recibir en una fecha determinada, ¿verdad? Los ingresos que pensamos recibir y también en dónde lo vamos a utilizar. Ay, carajo. Esos compromisos que tengo que pagar la organizarse, luz, el colegio de los niños, transporte, alimentos. Entonces tener como ese registro. Sí, entonces de ingresos y egresos. Correcto. ¿Y qué pasa cuando los ingresos son menores que los egresos? Esa es una buena pregunta que siempre nos hacen esa pregunta. Claro. Porque si tú ganas 20 y la canasta anda como por 47 o 50, niña? Sí, oye, a veces no es siempre que se puede ahorrar. Es una situación difícil, una pregunta que normalmente la hacen, como le decía, pero es bueno tratar en ese caso de identificar cuáles cosas quizás no son tan necesarias e irla eliminando. Por ejemplo, si usted está pagando un plan de teléfono de 2,000 pesos, pues trate de buscar un plan más sencillo y quédese con uno de 500 o 600 pesos, que es el que está a su alcance. Si usted está visitando muchos restaurantes y usted sabe que no tiene muchos recursos para eso, vaya solamente una vez al mes y vaya, el fin es reducir compromiso, que eso le va a ayudar en un momento determinado, pues equilibrar esa finanza. También le recomendamos buscar otra fuente de ingresos. Si usted es empleado público, a mí me encanta privado, ver ahora cómo los nuevos, Dios mío, que hablábamos el sábado, emprendedores. Correcto. Y mujeres emprendedoras que hacen que la economía de la casa crezca, porque se la están inventando, que el dulce, de muchísimas maneras se puede ganar la vida. Sí, que no es necesario inclusive dejar su empleo fijo. No. Se puede tener su empleo y a la vez tener un emprendimiento aparte. Esa es la idea, buscar como otra fuente de ingresos si estamos pasando por esa situación que usted me pregunta si los ingresos son menores que los gastos. ¿Cómo puede una gente crear un hábito de ahorro? ¿Se puede eso? Se puede, realmente se puede. Y yo tengo el ejemplo de mi abuela. Ella tenía una frase, la voy a decir aquí. Dice que ella tenía una frase, que el que no guarda no halla, y el que no anhela no tiene, y el que no trabaja roba, disculpe el término, pero es válido. Y el que no trabaja roba porque de qué se mantiene. Entonces ya le inculcaba esa frase a sus hijos y a sus nietos. Nosotros le escuchábamos. Y de ahí nace... La sapiencia de esos viejos. Sí, una sabiduría tremenda. Entonces ella guardaba en cantina, a pesar de que se dedicaban, su actividad económica era la agricultura básicamente. Vendían el maíz y la cosecha. Y ella trataba de guardar siempre algo por ahí, una cantina, en los horcones de la casa. Sí, en esos tiempos.
Y yo creo que desde ahí uno puede copiar de que sí se puede ahorrar y crear ese hábito de ahorro. Ya. Sí. Si no, que vayan a la asociación, busquen una cantarita. Ya, exacto. O que me llamen, que allá se venden los gorditos, las alcancías. Excelente. Sí, y comienzan así. Correctamente. Así es. Aquí otra pregunta, ¿qué relación existe entre inversión e inteligencia artificial? Y inteligencia financiera. Financiera. Oye, inteligencia artificial. Sí, no, que la inteligencia artificial suerte que tú me entendiste. Es tendencia, sí. Sí, la relación que existe, hay una relación bien estrecha, sí, porque cuando logramos invertir, ahí es donde realmente se logra alcanzar a plenitud la inteligencia financiera, porque a través de la inversión es donde vamos a adquirir esos activos que mencionaba yo ahorita, y ya esos activos van a trabajar por nosotros, no vamos a tener en un momento dado, algo importante también, bienvenida, mencionar, que a veces, por ejemplo, estamos con mucha fuerza, los jóvenes tenemos fuerza para levantarnos y trabajar, pero va a llegar un momento en el que ya queremos irnos tranquilos a la casa y quedarnos en nuestra mecedora y retirarnos, estarnos ya con los nietos. Así es, o llega la enfermedad. Correctamente. Claro, los años que vienen con de todo. Así es, por eso entonces ahí radica la importancia de invertir, para que ya esos activos trabajen por nosotros y podamos estar nosotros ya en un momento dado tranquilos. Así es. Y no tener esa preocupación. Nos están haciendo señas, pero nos quedan un par de minutos. ¿Qué relación existe entre el buen manejo de las deudas y la inteligencia financiera? Esa es otra pregunta fundamental. Esa malvada deuda, ¿verdad? Sí, fundamental. Porque alguien me hablaba de, a veces, los bancos con los préstamos que te ponen todo bonito, pero hay gente que quizás no puede entrar en un proyecto de apartamento y después se ve muy apretado. Entonces, esa inteligencia financiera con las deudas. Sí, nosotros, bueno, en un programa pasado también mencionamos sobre el tema de que hay deuda buena y deuda mala. Esa es buena. Eso que usted mencionaba de la inversión es buena, pero lo que usted mencionaba es digno resaltarlo. Sí. Si no tenemos la capacidad para pagar esos préstamos, pues es importante que lo pensemos bien. Suerte que lo abreviaste, porque nos están haciendo señas y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles señales reflejan que hemos alcanzado inteligencia financiera? Sí, básicamente... Pues yo tengo un amigo que dice, la mujer mía es derrochadora. Tú sabes que el dominicano usa unos adjetivos a veces, y cuando habla de la mujer derrochadora, la mujer mía gasta hasta que ella ve que gasta. Entonces, en esos casos, ¿hay inteligencia financiera? No, ya hay una señal de que hay falta de inteligencia financiera. Sí, entonces, ¿cuáles señales reflejan que sí, que hemos logrado una inteligencia financiera? Número uno, cuando nos manejamos, o sea, por encima, cuando tratamos de manejarnos por debajo de los ingresos, o sea, nunca pasar a gastar más de lo que recibimos. Si ganan 15, no gaste 20. Exactamente, ya es una señal de ¿Qué cosa? Es una señal de que ya tenemos inteligencia financiera. Nos están despidiendo. Sí, otro punto bien importante es cuando ya decidimos invertir. Sí. Esa parte refleja de que ya tenemos... Gracias, Carlos, por traernos este tema tan interesante. Agradecer a los amigos televidentes por su sintonía. Invitarles para que el sábado próximo estén de nuevo con nosotros aquí, en otra entrega de Arte y Cultura con Bienvenida. Feliz fin de semana. Cuídense mucho.